Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Buenas profesor? noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tuve una muy leve demora por un problema doméstico. Se me cayó un jarrón, justo estaba limpiando. Tuve que salir al auxilio y aparte me corté. O sea, si eso se está grabando y lo ven las futuras generaciones, bueno, van a poder decir que muchas cosas. Así que, bueno, estoy acá. Por suerte fue solo un corte normal, pero bueno, ya está, superado eso. Eh, Entiendo que todos recibieron las notas de los trabajos. Como habrán visto, únicamente subí las notas, eh, aunque hay comentarios para hacer en todos los trabajos en general. Si quieren, después cada uno me puede pedir en particular una devolución, eh, o algún tipo de réplica a lo que fue su trabajo, más que nada para corregirlo de cara al tercer y cuarto problema. Finalmente con Romina decidimos cada uno corrija su problema, el problema que coordinó. De esta forma, las calificaciones siguieron un mismo criterio en ambos trabajos. En líneas generales, lo que les había comentado un poco con anterioridad tiene que ver con, en primer lugar, bueno, el formato de ensayo. Muchos entendieron de qué se trataba un ensayo. Eh, para empezar, fue común que no pongan título al ensayo, un tema básico. Todos los ensayos tienen título, no es una respuesta. Eh, Tengo entendido que las notas del problema 2 las iba a subir Romina ahora. Este fin de semana ella me dijo bueno, lo iba a tener eh, seguramente antes de su clase el miércoles STEM. La idea era subir las dos notas juntas, pero bueno, ahora tienen la del problema uno y la del problema 2 también próximamente, en los próximos días seguro esté. Eh, en el ensayo faltó en muchos casos un título. Después hubo subtítulos que referían al cuerpo, a la conclusión, a la introducción. Eso, bueno, entiendo que por ahí siguen un formato de escrito judicial en algunos casos, o enumeraban antecedentes, o enumeraban fechas. Eso, digamos, no hace un ensayo, sí hace una cronología, un resumen, línea del tiempo, lo que uno quiera referirse, pero particularmente un ensayo se trata de otra mirada, ¿no? Lo cual tampoco da lugar, estoy hablando de todo lo crítico, ¿no? Lo que ustedes seguramente eh, dirán, bueno, ¿por qué me saqué esta nota? ¿Por qué me saqué un poco menos? ¿Por qué me saqué un poco más? Estoy hablando del criterio de evaluación. Entiendo que, bueno, tiene que ver con la evolución y no es algo que a ver, se busque enrostrar, sino que simplemente les estoy diciendo a título informativo para que entiendan qué es lo que se buscaba por ahí. Después hubo algunos ensayos que fueron originales, demasiado originales algunos. Eh, a ver, a mí me gusta, por ejemplo, Charly García, pero bueno, concluir con una canción de Charly, no voy a decir digamos, quién fue, no voy a dar nombre, pero no me parecía por ahí para un trabajo, digamos, un ensayo de derecho internacional, por más de que me resulte muy simpático Charlie, sus canciones, pero bueno, el ensayo tenía otra finalidad, ¿no? O sea, más que nada utilizar los conceptos que estaban enumerados, que muchos lo usaron, en general los usaron bien y eso se evaluó, o sea, en el sentido de la nota principal se entendía como aprobado, todo lo que uno además iba agregando sumaba, ¿no? Los conceptos en general estaban bien empleados. eh, Se notó que leyeron la bibliografía y que algunos casos literalmente eh, bajaron esa bibliografía al ensayo. No era la idea que sea un resumen de los textos, eso también lo vi en algunos casos, eso también restó puntos. Eh, y después los ensayos que tuvieron mejor nota fueron los que combinaron la originalidad
con la utilización de los conceptos y con criterios, digamos, jurídicos, históricos, relevados en fuentes, relevados en argumentación y en puntos de vista solventes. Algunos, lamentablemente, algunos que estaban como para como con un puntaje ideal, bajaron un poco porque no tenían título. También bajé un poco por errores de ortografía. Eh, no bajé por cuestiones relativas a formato de texto, pero sí tengan en cuenta que generalmente cuando se entreguen un paper, un escrito, una relatoría, un dictamen, lo que sea, justifiquen los textos, eh, interlineado 1.5, 1.2, Time New Roman 12, o sea, ese es un criterio, digamos, por defecto. Y bueno, después, ya en los ejercicios prácticos, hubo algunos problemas para interpretar si era válida o no era válida la reserva, y si era válida o no era válida la oposición a la reserva. Básicamente, entender si había entrado en vigor o no ese tratado bilateral. Pero en general ese lo resolvieron bien. O sea, no hubo problemas mayores en cuanto a la resolución en sí, eh, pero esa, digamos, nota de aprobado, que aclaro por las dudas, porque me preguntaron, se aprueba con 4, o sea, con un parcial, pero no fuimos extremadamente benevolentes en, bueno, dar más que un 4 a trabajos que por ahí estaban bien, pero le faltó un poco de desarrollo y de evolución. Y creo que tengo entendido que solo hubo un desaprobado digamos, con 2. Eh, Así que bueno, el alumno o la alumna que haya sido, después se contacta conmigo y bueno, aclaramos la instancia a seguir de acuerdo a los estándares que habíamos fijado en la primera clase. Eh, en cuanto a los ejercicios prácticos, repito, no es que estuvieron mal, pero a veces fueron escuetas las respuestas. Y aquí lo que primaba era también, como era un trabajo domiciliario y para desarrollar, que ustedes pudiesen darle más sustancia a las respuestas, ¿no? Ser más eh, exigentes con ustedes mismos y con la respuesta, que tenía una limitación de palabras, pero algunos directamente utilizaron la mitad de las palabras o no desarrollaron. O, por ejemplo, sumaba mucho citar jurisprudencia, generalmente el que citó jurisprudencia tuvo una mejor calificación. Eh, y en el problema 2B lo mismo, que tenía que ver con la incorporación del derecho interno, del derecho internacional al derecho interno, y el acto de aprobación parlamentaria. Bueno, ahí todos los antecedentes que ya vimos, Fibraca, Café La Virginia, Mejía, todo eso sumaba haberlo citado correctamente. Eh, y eso a modo general. Después hubo notas que variaron entre el 4, o sea, hubo un desaprobado, después hubo algunos 4, y las notas en general promedio creo que fue 6 más o menos, alrededor de 6, y hubo un 9,50 y un 9, y algunos 8, y creo que un 8,50. Pero no hubo más, no fueron, también para poner a ustedes mismos en la prueba de que, bueno, se puede mejorar. No fue, a ver, no es que fueron malos trabajos, pero el estándar, digamos, miras a los próximos trabajos, la idea es que puedan mejorar y puedan tener una mejor nota. Eh, yo sé que, bueno, es un trabajo, como dije, domiciliario, que implica que muchos de ustedes lean la bibliografía, por ahí no les interesa particularmente esta materia, pero es una materia obligatoria, y eso implica también bueno, que la bibliografía, además de leerla y de digamos, redactarla en otras palabras, o en algunos casos literal, eh, que ustedes puedan trabajar con eso, con esas ideas, ¿no? Que surjan ideas propias, originales, porque si no sería una materia, por eso hablaba de un ensayo original, si no sería un resumen para el parcial sobre la cuestión Malvinas. Agarramos el libro de Cohen y Rodríguez, lo resumimos y eso nos da un trabajo, un cuerpo de texto. El ensayo justamente lo que buscaba era
ese ida y vuelta que en muchos casos se logró y en otros no tanto, y quizás los que fueron demasiado originales, como ya rozando un poco digamos, lo fuera de contexto, eso obviamente que tenemos que ceñirnos al objetivo del trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es mi devolución general. Después, si quieren, podemos, ahí hay algunas manos que se levantaron, Gastón. Después, si quieren, podemos hablar en particular sobre algún caso, pero la idea es que, bueno, que la devolución general nos pueda consumir unos minutos de esta clase, y si alguno tiene alguna duda, después se contacta conmigo por mail, y bueno, hacemos una revisión individual. Sí, Gastón, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, muy bien, Gastón. Bien, gracias. No, justamente como estaba hablando del tema de la bibliografía, ¿se habrá posibilidad de subir el capítulo que había recomendado de Napolitano sobre el uso de la fuerza? Porque intenté conseguirlo en impresiones en la biblioteca de la facultad y todo, y no lo pude conseguir de ninguna manera. Tengo Ahora, entendido que el libro de González Napolitano está en la facultad. Igual yo tengo el sí, capítulo en particular y lo voy a subir. el bibliotecario fue Capítulo- incluso a la de posgrado, porque como que le figuraba, pero como que hacía años que no tenía movimiento. Al final lo buscó en la biblioteca de grado, en la de posgrado y todo, y me dijo, debe ser que o que no llegó, o que no lo han devuelto, porque fue a buscar Yo la en su llave, momento, buscó. cuando estudiaba Derecho, lo saqué, me acuerdo. Estaba en la biblioteca de grado. Te estoy Sí, hablando la buscó en las dos, posiblemente pero hace un par de años, pero igual, más allá de eso, lo voy a subir. Ese capítulo en particular que me interesa que lo lean y que lo trabajen, porque es fundamental para el problema 3, que ya ahí claro, actualicé la fecha de entrega, quedó el domingo 13 de noviembre. ah, Profesor, buenísimo. Sí, sí. tengo una consulta del problema 3. No sé si la puedo hacer ahora o espero al final. Si hay alguna duda sobre el problema 1, la podemos hacer ahora. Si hay alguna duda en particular sobre el problema 1, sobre alguna corrección o digamos, alguna pregunta sobre la nota y demás, sobre su caso propio, lo hacemos después. O sea, se contacta conmigo por otro medio y lo hacemos. Y si no, directamente avanzamos con el problema 3. Bueno, Buenísimo, entonces gracias. avancemos con el problema 3, que es lo que ahora me interesa que ustedes puedan resolver. Sí, Dalma, Yo, respondamos. dos consultas en realidad. Una es en cuanto al informe jurídico, ¿qué formato tiene que tener? Si este sí puede contener títulos, porque yo busqué en internet y decía, por ejemplo, antecedentes, reflexión jurídica y conclusión. Si en ese caso está bien usar títulos para Sí, el informe de un la pregunta informe, 2. un informe, a ver, tiene generalmente dos acepciones. Eh, en términos estrictamente jurídicos, es lo que nosotros conocemos como dictamen, que es un dictamen, una hoja de considerandos y de cuestiones resolutivas sobre el curso de acción. Y que básicamente eh, establece, resuelve o recomienda, fundado en derecho, alguna controversia que suscita una cuestión de hecho, que se diferencia de una sentencia porque la sentencia, digamos, tiene carácter obligatorio y vinculante, con un laudo arbitral. En cambio, un dictamen es un informe técnico, pero de todas formas tiene que estar fundado. Cuando se presenta un dictamen de tipo jurídico, por ejemplo, hay estudios jurídicos que hacen, no sé, compliance y presentan un dictamen, eh, y que suele, obviamente que está fundado en derecho, y lo que hace es, eh, más que recomendar, es plantear la solución a un problema, ¿no? Y después existen los dictámenes de tipo, eh, más, si se quiere, desde el Estado o desde la política pública, que tienen el nombre de memos o de memorándums, que es el término completo. Memorándum es un informe, es un informe interno, que no tiene carácter vinculante, que no tiene carácter obligatorio,
pero que lo que hace es presentar ese memo, una hoja de ruta sobre un problema. Entonces, también tiene de alguna manera una recopilación de hechos del estado del arte, de la situación, y después plantea soluciones en base a, en este caso, si estamos hablando de una cuestión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en base al derecho internacional vigente, y teniendo en cuenta cuál sería la posición que más beneficie el interés, en este caso, del país que creo que se llamaba Orcalia del Sur, si no recuerdo mal. Sí. Lo que ustedes tienen que hacer en este trabajo es identificar cuál es el interés nacional, que es algo para nada fácil. Y cuando hablamos en este caso sería una suerte de autocracia, la de Alfaviar, entonces tenemos que entender si el interés nacional se identifica con los intereses propios del líder autoritario o totalitario, o si son más bien los intereses nacionales de los habitantes de este país que, como ustedes podrán ver, tiene una composición étnica heterogénea, y como tal tiene que contemplar, bajo mantra del pluralismo, la idea de que convivan pueblos étnicos distintos. Yo no voy a exigir que ustedes defiendan a un dictador, ni que tampoco defiendan a rajatabla un sistema pluralista. Ustedes son meramente, en este caso, en este ejercicio, son diplomáticos y hacen su trabajo acorde a lo que ustedes entiendan como interés nacional. Si tienen que defender a un dictador, lo pueden hacer, así como, como abogados tendrían que defender personas que tienen una moralidad dudosa, pero bueno, son abogados defensores, son fiscales, depende, es un juego de roles, ¿no? Lo que yo quiero que ustedes hagan es ese informe, y que planteen una solución de cómo proceder, porque evidentemente en este Consejo de Seguridad, en esta reunión, ustedes no cuentan con una posición de ventaja en la negociación. Son un país que, bueno, está atravesando un conflicto intraestatal, que tiene penetración de sujetos y agentes externos, entre ellos 2 países miembros del Consejo de Seguridad que manifiestan un interés directo en la solución del conflicto. Tienen grupos vinculados con grupos de tropas irregulares, o sea, estamos hablando de un conflicto armado interno o de un conflicto armado internacional. Y después grupos mercenarios, intereses vinculados a empresas de explotación de petróleo, a empresas de telecomunicaciones. Tienen una pluralidad étnica que plantea el dilema del derecho a la libre determinación. Yo lo que quiero acá es que ustedes lo puedan vincular con los casos ya existentes de libre determinación en conflictos étnicos intraestatales, como por ejemplo el caso de la ex Yugoslavia, ¿no? O el caso de Pakistán Oriental, lo que hoy es Bangladesh. Quiero que trabajen eso, que bueno, intenten resolverlo de acuerdo a esos casos. Por ejemplo, el caso de Nepal también podría ser un caso que les pueda servir. La situación que atravesó Libia. Y después, si Libia me refiero a los sucesos de la primavera árabe en 2013. Y después, bueno, otros conflictos similares, por ejemplo Siria, por ejemplo Yemen. Ahí pueden ser originales. La idea es que ustedes investiguen. No sé si hay Tenía alguna otra consulta. La pregunta 3, que dice, teniendo en cuenta el Estatuto de Roma, ¿qué crímenes internacionales podría haber cometido? Entonces, bueno, yo ahí identifico lo que a mí me parece crimen y dice, conforme al Estatuto, ¿no? ¿Quiénes serían pasibles de responsabilidad penal? Y ahí me entra la duda si yo puedo inculcar la responsabilidad penal no solo al jefe, digamos, de Orcalia, sino también a los levantamientos armados de los ciudadanos, porque ellos, digamos, que empezaron, por así decirlo. Ahí se me
Bueno, eso es una excelente pregunta porque básicamente es la trampa del problema, ¿no? Sí, Que tiene profe, que yo ver con había la cadena de leído, responsabilidad, tiene que ver con el grado de autoría y participación en la responsabilidad penal internacional, cómo se perpetran los crímenes internacionales, muchos de ellos vinculados a crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, que no es un crimen internacional, pero sí puede tipificarse ciertos actos como crímenes de lesa humanidad o genocidio. Si hablamos de una acción sistemática, es un genocidio, una acción sistemática tendiente a erradicar total o parcialmente un grupo étnico, racial, religioso, la definición de genocidio. La definición de crimen de lesa humanidad, como un crimen que afecta a la humanidad en su conjunto, que es un crimen de naturaleza grave. Bueno, todo lo que ya van a ver con Romina, lo que yo quiero que ustedes hagan, y ahora te doy la palabra a Jazmín, es identificar cuál es el crimen internacional más propicio para tipificar los hechos que se llevaron a cabo en este país. Y eventualmente, si hay más de un responsable penal, que seguramente lo haya, recordemos que estamos hablando de responsabilidad penal internacional y no estamos hablando de responsabilidad estatal, que es la que vimos en el problema 2. Hablamos de responsabilidad del Estado cuando nos referimos a actos internacionalmente ilícitos o a actos no prohibidos, que son los dos tipos de responsabilidad internacional que existen, y que bueno, ya fueron tratados en otro problema. Acá nos estamos refiriendo a en responsabilidad penal, que tiene que ver Entonces con... no estaría mal atribuirle a un ciudadano, por ejemplo, o a los integrantes de Napayá que hicieron atentados contra edificios, ellos también los puedo incluir. Sí, sí, porque digamos, el Estatuto de Roma contempla responsabilidad penal para personas físicas o jurídicas. Personas jurídicas se les aplican una serie de sanciones, obviamente, dentro del marco de las posibilidades fácticas. Uno no puede apresar a una persona jurídica, pero en este caso, cuando nos referimos a responsabilidad penal, tenemos que tener en cuenta, eh, para empezar, si es un conflicto armado. ¿Es un conflicto armado interno o es un conflicto armado interestatal? Si es un conflicto armado interno, ahí aplica un tratado internacional que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, que ustedes tienen que identificar ese ámbito de aplicación, y una vez que identifiquen ese ámbito de aplicación y las normas de ese tratado, que es un protocolo, no les doy más pista, pero es un protocolo adicional, y hay un artículo que es el tercero, que es el artículo 3 común a todas las convenciones de Ginebra, que ustedes tienen que identificar si hay un exceso dentro de ese accionar. O si no se viola el derecho internacional humanitario y por ende no configura un crimen de guerra, que es uno de los 4 crímenes internacionales computados en el Estatuto de Roma del 98, será entonces un acto de agresión, será entonces un crimen de lesa humanidad o será un crimen de genocidio. Pero eso lo puede llevar a cabo tanto, en este caso, la persona que nosotros identificamos como el villano, que es o sea, muy a simple vista el líder polémico que tiene este país, o también otros grupos. Y bueno, lo que yo quiero que ustedes hagan es trabajar, digamos, sobre quiénes pueden ser pasibles de esta responsabilidad penal internacional, que ya les digo que no es una sola persona. Entonces, bueno, ahí apunta el trabajo. Jazmín creo que Jazmín había hablado. no, sí, pero después me di cuenta que no me acordaba bien la fuente de donde leí que era indiferente quien iniciaba el conflicto, entonces ya como que mi pregunta al final no fue nada. Perdón, profe. Profe, No, prometo no, que es lo último que voy a decir. Pasa no, que por favor. quiero ponerme a resolver el trabajo y después, una vez que estoy sentada, se me vienen todas las dudas. Cuando la pregunta 1 nos pide un ensayo sobre los nuevos desafíos, ¿esos nuevos desafíos se refiere, por ejemplo, a la tecnología 3G y a todo eso que plantea el caso? La tecnología, yo lo Por agarro por nuevos ese lado. desafíos, sí, yo no quiero que se metan en un terreno que no es del derecho. O sea, sí podemos hablar de cuestiones vinculadas a, por ejemplo,
ciberataques, que hoy, de hecho hoy se está debatiendo en Naciones Unidas una convención para regular el uso de la tecnología como un medio para hacer la guerra, o sea, un arma, ¿no? Un arma tecnológica, como tantas otras, más que nada para el sabotaje de diferentes plantas, estaciones, fábricas y demás que atacan a la población civil y que pueden configurar un acto eh, de crimen de guerra, ¿no? Imagínate dejar sin luz o sin electricidad o sin suministro energético a una planta de energía nuclear, como sucede en Zaporizhia, en Ucrania, y que eso genere daños civiles, ¿no? Entonces eso sería un crimen de guerra. Eh, pero en este caso, cuando hablamos de lo del 5G, cuando hablamos de la conectividad y todo eso que hace más a un tema de interés general, bueno, yo no quiero que vayan a ese lado. Sí, por nuevos desafíos me refiero, por ejemplo, a lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la intervención humanitaria, con la responsabilidad de proteger, con los crímenes, perdón, con los conflictos intraestatales, con el concepto de Estado fallido, con el concepto de terrorismo, con el concepto de crimen organizado transnacional. Entonces, por nuevo desafío me refiero a eso. Básicamente el paradigma en el que se constituye la Convención de la Carta de Naciones Unidas, este tratado, digamos, fundante de alguna manera del sistema multilateral que hoy conocemos, partía de la idea de que los conflictos eran entre agentes y sujetos estatales del derecho internacional, que eran por antonomasia, los sujetos del sistema westfaliano, ¿no? Que eran sujetos que tenían población, territorio, eh, tenían una autoridad estatal que ejercía el monopolio legítimo del uso de la violencia en un territorio determinado, y que se constituía a partir del principio de soberanía, ¿no? Soberanía entendida en términos de entrar en relaciones exteriores con otros estados y de llevar adelante su propia política exterior e imprimirla de esa forma, por ejemplo, eh, generando vínculos bilaterales a través de relaciones diplomáticas, consulares y demás, y a través de la idea interna de soberanía, o del concepto negativo o interno de soberanía, que tiene que ver con la no injerencia y con la noción de dar así su propio derecho, de concebir su propio sistema de normas, su orden jurídico y regular las relaciones jurídicas entre su población o entre sus habitantes de la forma que cada uno considere, digamos, de acuerdo a su, a su carta magna, ¿no? Y esto hoy en día está un tanto rebatido. Más que nada, desde la caída de la Unión Soviética, es muy difícil, salvo el caso de Ucrania ahora y Rusia, y salvo, por ejemplo, el caso entre Azerbaiyán y Armenia, o el caso entre Rusia y Georgia, que igual estamos hablando de ex repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones territoriales que no están dirimidas aún desde la decisión de la URSS, y que, bueno, hoy en día esos estados tienen controvertidos algunos límites territoriales, y o sea, es un caso típico de límites, pero a su vez que es fruto de una decisión y un desmembramiento estatal. Pero salvando esos casos, la mayoría de los conflictos que hoy podemos observar son de naturaleza intraestatal, es decir, se dan entre grupos armados militares propios del Estado en que se lleva a cabo ese conflicto, y otros grupos que no son grupos con una logística similar a la de un Estado, sino que operan de manera asimétrica, ¿no? Principalmente nos referimos al terrorismo y nos referimos a el crimen organizado transnacional, incluyendo el tráfico de estupefacientes, incluyendo el tráfico de armas, el tráfico de órganos humanos, bueno, todas cosas que por cierto no son muy agradables para comentar, pero que hay que tratarlas porque son los conflictos que hoy atraviesa el derecho internacional. Y además la idea de Estado fallido, ¿no? Y todo lo que hace
a los conflictos étnicos entre poblaciones que habitan un determinado territorio dentro de un país. Por ejemplo, el caso de Etiopía, ¿no? Lo que sucede con los grupos étnicos del Tigray, que es la región del norte de Etiopía, y con la mayoría de su población con sede en Addis Abeba, que lo preside hoy un laureado con el Premio Nobel de la Paz, el presidente Ahmed, que tuvo conflictos hasta no hace tan poco, que hubo un cese al fuego, con las tropas irregulares del Tigre, ¿no? Que habían tomado directamente una parte del territorio y entrado en guerra contra el propio presidente y el aparato estatal. Y así también sucede en Yemen, con los hutíes. Tenemos casos similares en países, bueno, el caso de América Latina, en Colombia, en todo Centroamérica, en El Salvador con el FSLN, en Nicaragua, en su momento cuando fue el conflicto con la revolución sandinista, los casos de Perú y bueno, otros países que también tienen estas, sin llegar a ser conflictos digamos, de alta magnitud, son de baja intensidad, pero que son los que hoy están siendo observados por el Consejo de Seguridad y por el Secretario General en su agenda. Así que bueno, por eso me refiero a nuevos desafíos, ¿no? Esos conceptos, que la idea era verlos o es verlos ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver muy rápidamente un poco qué era lo que me refería por nuevos conflictos. Como les dije, desde el año 91, más que nada a raíz de lo que fue en un principio el desmembramiento de la ex Yugoslavia, y más adelante en el año 94 la guerra civil en Ruanda, dos acontecimientos que merecieron la constitución de tribunales internacionales para poder juzgar estos crímenes que fueron cometidos en países que atravesaron grandes procesos de transición interna y de conflicto y de lucha fratricida. Se decidió de alguna manera, como fruto de la acción no inmediata que tuvo las Naciones Unidas en estos conflictos, principalmente el caso de Ruanda es muy paradigmático, cuando pudimos observar que en la lucha interna que hubo entre Hutus y Tutsis, que fue una masacre, fue una guerra en donde murieron cientos de miles de personas y se masacraron, como no había armas de fuego, se masacraron a palazos, literalmente. Si uno estudia las importaciones de Ruanda de palos y de picas en el año 94, puede ver cómo esas armas fueron utilizadas luego para que los Hutus pudiesen aniquilar a la minoría étnica de Tutsis, y que en muchos casos fue entre familias propias, porque estos clanes naturalmente estaban mixturados, ¿no? Constituían familias con diferencias étnicas, obviamente, pero que convivían entre sí. Y que, bueno, esto fue incentivado incluso por agentes no estatales, como por ejemplo la famosa radio Mil Colinas, de un famoso empresario ruandés, un magnate llamado Kabuga, que fue encontrado el año pasado en Francia y finalmente fue apresado y extraditado para el Tribunal de la ex Yugoslavia para que lo juzgue por los crímenes y el grado de participación en la instigación de este genocidio que se cometió en el 94, y que de alguna manera, junto con lo que fue la situación que se atravesó en Bosnia-Herzegovina, y más que nada en la masacre de Srebrenica, que es un pueblo al interior de Bosnia, en donde había una minoría musulmana que fue exterminada por tropas serbias, obviamente a raíz de su religión y de la lucha interna que había en un país con mayoría de musulmanes y con una minoría
étnica serbia, que a su vez en la guerra, que enfrentó principalmente a las tropas serbias contra las tropas de los ex países como Croacia principalmente, y bueno, también Bosnia, se interviene en el año 93-94, y Serbia lleva adelante una famosa masacre, la masacre de Srebrenica. Hay muchas películas al respecto que pueden ver que son muy buenas, y literalmente se aniquila a una población sin que haya ningún tipo de movimiento por parte de las Naciones Unidas para evitar que este conflicto pudiese perpetrarse, que este verdadero crimen internacional. Entonces, lo que sucede fue que a partir de ese momento, el secretario general de las Naciones Unidas comienza a incorporar la idea de una posible intervención humanitaria en caso de que se efectúen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las poblaciones y de las minorías raciales y étnicas de un país. Y eso, que ya lo había publicado Kofi Annan en su informe final de la Asamblea del año 95-96, fue retomado más adelante, y principalmente a razón de lo que fue en el año 99 la intervención de la OTAN en el conflicto con Kosovo, que era otro de los países que también era una minoría en el territorio de Serbia, o de lo que ya era la Yugoslavia y en ese momento y actualmente Serbia. Y la operación Allied Force, que lleva adelante las tropas de la OTAN, deciden bombardear Kosovo, un poco bregando por, según los argumentos, por ejemplo, que dio Bélgica, que es un país que integra la OTAN, por la intervención humanitaria de la minoría kosovar. Entonces, a partir de este momento, que fue el año 99, se decide convocar en la Cumbre Mundial del 2000, a iniciativa del primer ministro Chrétien de Canadá, y en la Comisión de la Soberanía Estatal y de la Intervención del Sistema de Naciones Unidas, la idea de responsabilidad de proteger, que es R2P, ¿no? Responsabilidad de proteger a minorías o grupos que están siendo sistemáticamente violados en sus derechos humanos. Entonces, la idea era crear un documento a través de una resolución de la Asamblea General que consagrase este principio, que de alguna manera lo que hacía era generar una excepción a un principio que ustedes conocen, que es el principio de no intervención en los asuntos internos, ¿no? Y esto es un conflicto flagrante que nos plantea la Carta de Naciones Unidas, un dilema moral, entre el principio de no uso de la fuerza, de no uso de la amenaza o el uso efectivo de la fuerza armada por parte de un Estado, y el principio de no intervención, que está dispuesto en el artículo 2.7 de nuestra Carta. Son los artículos 2.3 y 2.7. Por un lado tenemos el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que consagra que los pueblos de las Naciones Unidas son los depositarios últimos de todos los principios que establece la Carta y de todos los derechos humanos que allí son consagrados y en sus distintos órganos que se crean en esa Carta. Y por el otro, sucede que hubo casos en donde esos principios y esos derechos humanos, que en su caso más ecuménico fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, finalmente son en muchos casos violados y las Naciones Unidas no llevan adelante un accionar directo en la solución de este tipo o la prevención, mejor dicho, de este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, la idea de responsabilidad de proteger surge de alguna manera en el siglo XXI con estos nuevos tipos de conflictos intraestatales, estos nuevos desafíos que recién mencioné para que Dalma y todos tengan en cuenta para el trabajo 3, surge la idea de responsabilidad de proteger, que como ustedes verán se lleva adelante a través de un informe que publica en el año 2001 la Comisión, y que incorporaba una idea muy abarcativa y muy amplia de responsabilidad de proteger, incluyendo la responsabilidad de prevenir que surjan conflictos de este tipo a través de la creación de instituciones y mecanismos apropiados dentro del derecho interno de cada uno de los países, ¿no? Más que nada bregando por la igualdad ante la ley,
por acciones afirmativas, acciones positivas que tiendan a disminuir estas brechas históricas que existen en muchos casos al discriminar o segregar a grupos étnicos o raciales o religiosos. La responsabilidad de reaccionar por parte de la comunidad internacional ante algún tipo de violación sistemática a los derechos humanos, y esa reacción involucra en muchos casos el uso de la fuerza. Y finalmente, la responsabilidad de reconstruir la situación, teniendo en cuenta no ya la seguridad internacional, mantenimiento de la paz y seguridad internacional es uno de los objetivos de la Carta, sino la seguridad humana, ¿no? Esta idea de superadora, que ya no entiende a la seguridad netamente en términos de soberanía, sino que la lleva más allá a la noción de la seguridad humana de cada uno de los habitantes que conforman estos estados, que conforman en última instancia la soberanía de un estado, ¿no? Entonces ahí, bueno, estos tres conceptos que forjan la idea de responsabilidad de proteger, finalmente consagran una serie de principios que, bueno, ahí pueden observar que tiene que haber una justa causa. Ahora vamos a ver qué se entiende por justa causa. Existen algunos principios precautorios que tienen que ver con las consultas, la mediación y los buenos oficios, como otros medios alternativos para la solución de controversias, que están enunciados en el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas. Que una autoridad legítima invoque esta responsabilidad de proteger. Obviamente la responsabilidad principal la tiene el Consejo de Seguridad, pero también lo puede hacer, por ejemplo, la Asamblea General a través de la resolución Pro Paz 377 del año 60, que también vimos ya. Y por último, los principios que operan dentro de estos conflictos, ¿no? Entonces, la idea es que finalmente esta idea de este concepto, esta iniciativa, que se conocía como responsabilidad de proteger, se consagra en el año 2005 en el World Summit de la Asamblea General, que es la cumbre mundial de líderes que se lleva adelante en los meses de septiembre de todos los años, y que asisten generalmente los primeros mandatarios y los jefes de Estado de todos los países de las Naciones Unidas. Consagran este principio en un documento mucho más laxo y moderado del que en principio había previsto la Comisión. Ustedes lo pueden ver, de hecho está como bibliografía sugerida para el problema 3, lo pueden buscar, es el documento del año 2005 de la Cumbre Mundial de Líderes, y que limita la noción de responsabilidad de proteger, más que nada por los celos que existe a razón del principio de no intervención en los asuntos internos, ¿no? Y de que tiene que ser el Consejo de Seguridad el que habilite el uso de la fuerza como excepción, junto con la legítima defensa, para utilizar la fuerza. Entonces, esto, bueno, fue morigerado en la resolución del 2005, que, bueno, los invito a leerla, porque en este sentido es muy ilustrativa de cómo finalmente se concluyó esa negociación y esa iniciativa que tuvo más de 5 años de trabajo en esta comisión. Después otro conflicto, otro desafío que no es nuevo, pero que sí de alguna manera se resignifica constantemente, es el régimen de no proliferación nuclear. Ustedes saben que en el año 62, en septiembre del 62, sucedió la famosa crisis de los misiles cubanos. ¿Alguien sabe qué fue la crisis de los misiles? ¿Tiene una idea, una somera idea de más o menos qué pasó? Es cuando Rusia quiso implementar una base de los misiles en Cuba para tener alcance de ataque en Estados Unidos. Y hizo el cerco en el mar de Estados Unidos. Exacto. Sí, es por ahí. Así a grandes modos. Sí. Básicamente lo que sucedió fue que Estados Unidos fue el primer país en obtener la bomba atómica, ¿no? Ustedes saben, la famosa operación Trinity, que lleva adelante el famoso científico Oppenheimer, con la colaboración de otros científicos que colaboraron con esta operación, que finalmente
concluye con la construcción de 2 bombas atómicas que fueron arrojadas en Nagasaki y en Hiroshima en el 45, en agosto del 45, y que terminó con la rendición del Japón, del Imperio japonés. Entonces, a partir de ese momento, la Unión Soviética se lanza en su propia carrera por la obtención de la bomba atómica. Para eso, entre otras cosas, se encargó de reclutar a todos los científicos que habían trabajado en la construcción de misiles U-2 hacia fines del Tercer Reich, y que, entre otras cosas, habían creado sustancias químicas como por ejemplo el ciclón B, que se usaba en las cámaras de gas para asesinar masivamente a judíos, ¿no? Y a otros grupos religiosos y también étnicos en los campos de concentración y exterminio en toda Europa, principalmente en Auschwitz-Birkenau, y en campos de concentración en Hungría, en Alemania mismo. Bueno, lo que ustedes conocen como la solución final del 42 en Alemania. Entonces, bueno, la Unión Soviética con Stalin principalmente decide llevar adelante un proyecto para obtener su propia bomba atómica. Finalmente lo logra hacia el año 50, después de lo que fue un ensayo que se llevó adelante en el desierto de Kazajistán, en uno de los ex repúblicas socialistas soviéticas. Y hacia el año 53 fallece Stalin, asume Nikita Khrushchev primero con otro líder en una suerte de duarquía con otro líder que se llamaba Malenkov. Finalmente Nikita Khrushchev termina tomando el poder de forma unánime, o sea, como digamos, emulando la situación de liderazgo que había tenido Stalin hasta el 53, y lleva adelante todo un proceso que se conoce como desestalinización, que tenía que ver con la idea de limpiar o purgar lo que había sido los crímenes que había llevado adelante el régimen de Stalin con los gulags y con toda la política de represión a través de organismos como la NKVD o la Checa más atrás, y que de alguna manera buscaban limpiar la imagen policíaca que tenía tanto la Unión Soviética como los países satélites, ¿no? Polonia, República Checa y demás. Entonces Khrushchev toma una iniciativa que entre otras cosas también se vio plasmado en lo que fue la famosa crisis de Berlín, que recordemos que la crisis de Berlín comienza en el año 48, cuando cuando los países de la OTAN, de lo que después sería la OTAN en realidad, hacen el famoso puente aéreo, cuando se cerca Berlín, que había quedado del lado oriental de Alemania, o por bien del lado comunista, la República Democrática Alemana, y que hacia el año 57, 58, no, hacia el año 56, 57, el secretario general Khrushchev lo que le pide a Estados Unidos y a todas las tropas de la OTAN era, a través de un ultimátum, que terminen de brindarle el apoyo a la parte occidental de Berlín, porque eso estaba interfiriendo en lo que era la política de la República Democrática Alemana. Lo que querían era una solución a la cuestión de Alemania y principalmente a la cuestión de Berlín, ¿no? Ya sea mediante una unificación de las dos Alemanias que habían quedado escindidas después del 48, o mediante la anexión directamente de la parte oriental de Berlín, y que hasta ese momento no había una solución. Paralelamente, Estados Unidos había instalado misiles nucleares en Turquía, que eran misiles de corto alcance, que apuntaban principalmente a las capitales de los países del este de Europa, digamos, el telón de acero al este. El telón de acero es el famoso discurso de Churchill en Missouri, en Fulton, Missouri, en el 45, que dice que va a caer un telón de acero desde el Setien en el Báltico hasta el Trieste en el Adriático, la representación más cabal de la Guerra Fría.
y que en el año, como dije, 58, Khrushchev veía con mala espina esta idea de que los países de Occidente estaban apoyando abiertamente a la República Federal Alemana y a Berlín Occidental. Y además estaban desplegando misiles tácticos en Turquía, principalmente Estados Unidos, que era quien contaba con capacidad nuclear, que directamente ponían en jaque la superioridad estratégica, o sea, generaban una superioridad de 10-1 en lo que era el alcance nuclear hacia Moscú, independientemente de que Moscú ya había desarrollado su propio programa nuclear y contaba con misiles tácticos, que como bien dijo ahí el compañero, hacia el año 62 decide instalar, después de lo que fue la Revolución Cubana del 59, en Cuba, para apuntar a todas las ciudades del este, de la costa oeste, perdón, de la costa este de Estados Unidos. Entonces, Khrushchev toma la iniciativa, después de una alianza que firma con Castro en Cuba, de instalar estos misiles que apuntaban a Miami, Nueva York, y todas las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos, y que de alguna manera buscaban equiparar tácticamente esa superioridad que hasta ese entonces tenía Estados Unidos. Esto fue la famosa crisis de los misiles, que finalmente se soluciona pacíficamente, por suerte, porque no hubo una crisis nuclear, y se instala, entre otras cosas, la idea de que una guerra nuclear generaría una situación de Armagedón, de catástrofe tal que podía erradicar con la humanidad en su conjunto, ¿no? Recordemos que la construcción de armas nucleares, digamos, es lo que se conoce como el balance del terror, el equilibrio del terror. Esto tiene que ver con que un Estado, cualquiera sea, que cuente con armas nucleares, tiene una capacidad de destrucción muy alta. O sea, la humanidad hoy no puede soportar el umbral de todas las bombas nucleares que existen. Podría explotar la Tierra 150 veces con todas las armas nucleares que hoy existen si se desatase una guerra nuclear. O sea, hay una capacidad de ataque que es muy superior a los fines políticos que puede tener un Estado para que otro para ejercer el poder sobre otro Estado, ¿no? Para que otro Estado haga lo que de otra manera no haría. Entonces, como existe un equilibrio que en principio disuade a los estados de utilizar armas nucleares, existe lo que se conoce como el principio de destrucción mutua asegurada. O sea, supongamos que hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Si Rusia lanza todos sus misiles balísticos y destruye el 99,9% de las armas nucleares de Estados Unidos, pero Estados Unidos cuenta con una capacidad de ataque dentro de ese 0,1% remanente para contraatacar y contragolpear a Rusia. Con ese 0,1% que le sobra, puede destruir Rusia 5 veces. Entonces, en principio, no hay incentivos para usar armas nucleares. Por eso se habla de que las armas nucleares son principalmente disuasivas, porque se construyen para no ser utilizadas, porque el que las utiliza está poniendo en riesgo su propia supervivencia. Pues la retaliación, el contragolpe, puede ser fatal, ¿no? Y acá, bueno, si uno se lo pone a analizar en términos matemáticos, están todas las teorías de teoría de los juegos, el equilibrio de Nash, bueno, todos temas que no vienen al caso, pero que principalmente lo que hacen es desincentivar el uso de armas nucleares, porque se va más allá de la famosa frase de Clausewitz, de que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Con armas nucleares no hay continuación de política, es catástrofe absoluta, no hay salida. Entonces, eso lo entendieron tanto Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos, como Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética en el año 62, y deciden, entre otras cosas, instalar un teléfono rojo, que es una línea de comunicación directa entre Moscú y Washington, que al día de hoy existe, y comenzar con un sistema que regule el ensayo y el uso de armas nucleares.
Entonces, en el 63 se consagra una primera convención, que es un tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares. Principalmente tenía como finalidad de que la construcción de radares, que miden isótopos en tierra o en mar, que es el elemento radioactivo que tiene un arma nuclear, o que tiene una central nuclear, que tiene cualquier producción de uranio, estuviese controlada y que los estados no perciban la finalidad de ensayo que podía tener un mero ensayo nuclear de un ataque. O sea, la idea de diferenciar entre un ensayo nuclear y un ataque. Pero como es difícil diferenciar un ensayo de un ataque nuclear por la radioactividad que eso genera, porque hasta que no haya a ciencia cierta un misil o una foto satelital de un misil sobrevolando una capital, es muy difícil determinar si se trata efectivamente de un ataque. Entonces lo que se hizo fue prohibir parcialmente ensayos nucleares en ciertos territorios, principalmente en el Ártico, que era la zona caliente de la Guerra Fría, porque bueno, es la zona de fronteras naturales entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y hoy Rusia, ¿no? Y eso después se tuvo en cuenta, fíjense ustedes, en realidad antes, porque el Tratado Antártico es del 59, para la situación de la Antártida, ¿no? Que en su tratado prohíbe totalmente el uso de armas y de ensayos nucleares en la Antártida. Cuestión que en el Ártico no existe hoy un tratado ártico, por algo no existe. Existe un tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares y existe un tratado de no proliferación nuclear, que es del año 68, que es un tratado que está plasmado en su rúbrica con 191 estados parte, o sea, la gran mayoría de la comunidad internacional, salvo ¿qué países para ustedes no forman parte del TNP? Que tienen armas nucleares principalmente. Rusia. No, Rusia es parte del TNP. Irán. ¿Cómo, perdón? Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Norte es uno. En realidad Corea del Norte era parte y lo denunció. Irán. Irán es parte del TNP. Ahí los tienen. En rojo, los países que no son parte o estados parte del Tratado de No Proliferación. Está India y no sé el otro cuál es. El otro es Pakistán. India, Pakistán, Sudán del Sur, Israel. En azul tienen los países que hoy tienen armas nucleares y que forman parte del Tratado de No Proliferación, que son principalmente, bueno, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen armas nucleares. Israel hoy tiene capacidad nuclear, Pakistán, la India ya en tiempos de Nehru, que fue uno de los artífices de esta idea de movimiento de países no alineados y demás, creó su propio programa nuclear y eso incentivó también a la propia proyección del programa nuclear pakistaní, que finalmente se concluye a mediados de los 90, a través de transferencia de propiedad intelectual nuclear y un fuerte incentivo por parte de China. O sea, recordemos que Pakistán fue el país que apoyó a Estados Unidos para abrir el diálogo con China en mediados de los 70 y que después tuvo un rol importante en lo que fue su política de contraterrorismo, incluyendo después de lo que fueron los ataques del 11 de septiembre, para la captura y finalmente asesinato de Osama Bin Laden, ¿no? Entonces ahí tienen, bueno, Pakistán, Sudán del Sur, Israel,
Corea del Norte tiene armas nucleares. Taiwán no forma parte, porque no es considerado por gran parte de la comunidad internacional como un Estado, pero sí, sí manifestó la negativa a obtener su propio programa nuclear. Digamos, si Taiwán llegase a obtener o a manifestar la intención de obtener un arma nuclear, yo creo que habría grandes posibilidades de un ataque chino. Esa es una opinión personal. Grandes posibilidades. Hasta ahora no lo hace porque cuenta con cierto apoyo que no está claro si es una alianza defensiva, que definitivamente no es una alianza defensiva, pero que Estados Unidos puede llegar a apoyar a Taiwán en caso de una ruptura de hostilidades entre China y la República Popular China y Taiwán, ¿no? Que son los dos estados, o mejor dicho, las dos partes involucradas en el conflicto de las relaciones entre el estrecho de Taiwán. Pero volviendo a esto, el Tratado de No Proliferación del 68, el cual la Argentina, ¿alguien sabe cuándo ratifica la Argentina el TNP? En el 90 y pico puede ser, profe. Sí, ¿quién lo 90 dijo? y largos. ¿Quién lo dijo? No veo acá en la pantalla. Joaquín, yo. Me parece que Joaquín. era 98, si mal no recuerdo. Sí, la Argentina lo ratifica en el 94, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Entre otras cosas, fue la política del presidente Menem y de su canciller Guido Di Tella de evitar situaciones poco claras con Washington en un contexto internacional en donde se habían erradicado las hipótesis de conflicto con los países vecinos. Argentina cuenta incluso hasta el día de hoy, con un programa nuclear a fines pacíficos muy importante, que se crea en el año 51 con la creación de la CONEA, ¿no? Que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que desarrolló vectores nucleares y un programa de desarrollo nuclear muy importante, que incluso en momentos transfirió tecnología a diferentes países, obviamente, como digo, a los fines pacíficos, pero que no se descartaba más que nada durante los gobiernos militares la posible construcción de una bomba atómica, porque había hipótesis de conflicto con Chile, porque había hipótesis de conflicto con Brasil. A mediados de los 70, hasta el año 73, se creía que podía llegar a haber una guerra con Brasil cuando fue la construcción de la represa de Itaipú en el 73, y que el gobierno de Medici, que era el presidente de facto de Brasil, podía llegar a inundar todo el litoral marítimo de la cuenca del Plata, ciudades como Santa Fe, Puerto Iguazú, Paraná, y que eso iba a implicar una anexión de parte del territorio del litoral argentino. Y eso llevó a diferentes consultas que finalmente se concluyen con el tratado tripartito entre Argentina, Paraguay y Brasil, que se construye finalmente la represa de Itaipú, una represa de más de 20.000 megawatts, la segunda más grande del mundo, hasta hace poco era la más grande, superada por una China. Y la Argentina finalmente llevó sus propios proyectos de represas hidroeléctricas en Corpus Christi y en Yacyretá. Pero que hasta ese entonces se temía de que Brasil pudiese efectivamente utilizar esa superioridad, esa ventaja lacustre contra lo que era territorio argentino. Y lo mismo sucedió en Chile. A fines del 78, como consecuencia del conflicto del Canal de Beagle, Argentina y Chile casi entran en guerra, esto ya lo habíamos hablado. Entonces, Argentina decidía no firmar y no ratificar este tratado, entre otras cosas por una posible hipótesis de conflicto con un país vecino. Que finalmente se desistió. En este sentido fue muy importante diferentes iniciativas que hubo, incluso desde antes del retorno de la democracia,
la famosa reunión bilateral entre el presidente Figueiredo de Brasil y Videla en el 80, que después, una vez restaurada la vía democrática en el 83, se reúne el presidente Raúl Alfonsín con José Sarney, que era el presidente que gana en Brasil en el 85, la famosa cumbre de Foz de Iguazú, y que finalmente se vio plasmado con diferentes acuerdos comerciales bilaterales, el PICE del 87, el Acuerdo de Complementación Económica, Comercial y de Preferencia Arancelaria del 87, y finalmente el Tratado de Asunción del año 91, que fue el tratado que constituye el Mercosur, el Mercado Común del Sur, al que se le adhiere más adelante Uruguay y Paraguay, y que fue en diferentes protocolos institucionalizado a través del protocolo de Europreto del 94 y demás, el protocolo de Brasilia. Pero acá lo importante es entender que Argentina desiste de un programa nuclear, incluso de una posible contingencia de una guerra con un país vecino. Entonces esto llevó a que se ratifique el TNP, un tratado que, como vemos, lo que impone, una obligación del artículo 1, es que los países, los nuclear weapon states, o sea, los países con armas nucleares, no pueden proveer de asistencia para armamento nuclear a países que no tengan armas nucleares. Los países que tenían derecho a tener armas nucleares, es decir, tienen derecho a proliferar, o sea, de alguna manera se les reconoce, no tienen derecho a proliferar, pero sí se les reconoce la tenencia de armas nucleares. Y acá es importante, porque ahora ya vamos a ver, que hay un artículo, que es el artículo 6º, que dice que los países con armas nucleares se comprometen de buena fe a iniciar negociaciones para la reducción y liquidación de sus arsenales nucleares. ¿Alguien me puede decir cuántos países desistieron de su programa y de sus armas nucleares al día de hoy? Ninguno. Yo no lo sé, pero no Ninguno. creo que nadie lo haya hecho. Nadie. El único que desistió de su programa nuclear, ¿saben quién fue? Que estuvo muy cerca de tener la bomba atómica y desistió de desarrollarla a último momento. Estados Unidos seguro que no. No, Estados Unidos fue el primero. Ni lejos. Libia, la Libia de Gaddafi. ¿Saben cómo terminó Gaddafi? Busquen en YouTube cómo terminó Gaddafi. Entonces, ahí ustedes tienen la pauta de por qué Corea del Norte, por ejemplo, proliferó horizontalmente, y de por qué Irán busca hoy en día generar su propio programa nuclear militar. Entre otras cosas porque es una suerte de aseguranza de que nadie se va a intrometer en los temas que ellos no quieren que se metan. Estamos hablando de estados totalitarios, Corea del Norte e Irán. O sea, una teocracia absolutista liderada por un ayatolá, y otro, no sé, ya lo de Corea del Norte es como mucho más bizarro, nadie sabe muy bien qué pasa en Corea del Norte. Está Kim Jong-un, que es su líder, nieto de Kim Il-sung, que fue el líder comunista que de alguna manera empató la guerra junto con el apoyo de la Unión Soviética y de China, la guerra de Corea del 50 al 53, y que hay un status quo en el paralelo 38, pero desde ahí estamos hablando de un régimen, del régimen más represivo del mundo, sin ninguna duda, el de Corea del Norte. Y que, entre otras cosas, bueno, podrán buscar qué es lo que pasa en Corea del Norte. No hay mucha información, es como le digo, bizarro. No se sabía, negaron la pandemia hasta 8 meses después, no había ningún caso. Una cosa, bueno, que lo pueden buscar, pero que la verdad lo de Corea del Norte es algo muy extraño. Después tenemos el compromiso de cooperación para usos pacíficos de energía nuclear, o sea, transferencia de tecnología civil, porque uno con energía nuclear puede construir fábricas, hospitales, tiene usos pacíficos. Entonces, bueno,
eso existe, ¿no? Existen bancos de uranio, por ejemplo, para transferencia de energía nuclear, para que los países puedan obtener a los fines pacíficos y civiles este material. Que bueno, está consagrado, como dijimos, en el artículo 4. En el año 2017 hubo una iniciativa, más que nada que venía de una asociación que se llamaba la ICANN en inglés, que tenía como objetivo la erradicación de las armas nucleares de todos los países, incluyendo los que ya tenían armas nucleares, y finalmente en una revisión en una REUCOM, que es una conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, surgió esta iniciativa junto con ONG como Amnesty International, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y demás, para crear una convención, un tratado de prohibición de armas nucleares. ¿Qué es este tratado? Que bueno, como habrán visto, lo firman muy pocos países, lo ratifican menos. Obviamente ningún país con armas nucleares lo firmó. La Argentina no lo firmó. Y acá entró en vigor este año el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. La verdad es bueno, que es un tratado, más que nada, una iniciativa del sur global para prohibir el uso y el almacenamiento de armas nucleares. Por ejemplo, a diferencia de las armas químicas, que está prohibido la distribución, el almacenamiento y la utilización. En el caso de las armas nucleares no está prohibida el almacenamiento, ¿no? La tenencia de armas nucleares no está prohibida en sí para los países con armas nucleares. Y esto obviamente es una diferencia con las armas químicas, porque todas ellas se enrolan en la categoría de armas de destrucción masiva que involucran armas atómicas, biológicas y químicas. Existen tratados regionales también para la prohibición de armas nucleares y del uso de armas nucleares. En el caso de América, del caso de toda la América, incluyendo Estados Unidos, el ámbito interamericano de la OEA, se firma el Tratado de Tlatelolco hacia el principio de los 70, que entre otras cosas se viola flagrantemente en el conflicto del Atlántico Sur del 82, cuando un portaaviones y un submarino británicos transportaron armas nucleares al Atlántico Sur en violación al Tratado de Tlatelolco, del que Argentina era parte. Después, bueno, hay otros tratados que ahí pueden ver. Esto se computa y se revisa de manera satelital, y hay todos mecanismos que tienen que ver con radares y con imágenes de satélites, que básicamente lo que hacen es revisar las principales centrales nucleares en donde se enriquece uranio y donde se puede llegar a llevar adelante un proyecto de proliferación nuclear armamentista, y que eso al día de hoy está supervisado por una organización internacional que es la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, que dirige el ex diplomático argentino, el embajador Rafael Grossi. ¿Qué más? Estoy pensando. La Argentina y Brasil tienen su propio sistema de control y supervisión de material nuclear, bajo una agencia que se conoce como la ABAC, con doble C y B larga, ABAC, que es la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control Nuclear, que cuenta con un aval de la OIEA, y que es, en ese sentido, un hito que pica en punta en materia de supervisión bilateral nuclear, para el control pacífico de energía nuclear. Existen en la Argentina básicamente inspectores brasileños y en Brasil inspectores argentinos, tanto
presentes física como tecnológicamente a través de cámaras y demás para supervisar que esto se cumpla. Esta agencia brasileña argentina que se forma en los 90 y que obtuvo, como les dije, el aval de la OIEA. Bueno, al día de hoy, ¿cuáles son los países con más armas nucleares? Bueno, ahí está Rusia, lidera. En realidad, esto es un poco mentiroso porque Estados Unidos tiene mejor tecnología, tiene, por ejemplo, dentro de lo que es una ojiva nuclear, varias cabezas nucleares, como se les dice. O sea, en un arma nuclear tiene 4 a veces. Las armas nucleares son básicamente de corto, mediano y largo alcance o intercontinentales. Pueden ser tácticas, pueden ser armas nucleares defensivas que busquen contrarrestar otras armas nucleares. Bueno, hay toda una serie de tratados muy importantes, más que nada entre Estados Unidos y Rusia, que vienen de la época de la Guerra Fría. El primer SALT del 72, el SALT II del 78, el acuerdo ABM de Anti-Ballistic Missiles, que también se da hacia fines de los 80. El New START, que también empieza con la presidencia de Reagan a mediados de los 80. El Tratado de Cielos Abiertos, que el año pasado dejó de estar en vigor, que consistía básicamente en inspecciones oculares llevadas adelante por aviones tanto de Rusia como de Estados Unidos dentro del territorio de cada uno de los países y permitiéndosele la entrada al espacio aéreo de Estados Unidos y de Rusia para supervisar diferentes zonas en donde había información de inteligencia que indicaba que había armas nucleares, que generalmente están localizadas en silos varios metros debajo de la tierra o que se movilizan, por ejemplo, en ferrocarriles, en buques y demás, o en submarinos. Bueno, China proliferó bastante en el último tiempo. Hay que observar, posiblemente supere próximamente, si no es que ya lo hizo, seguramente sí, a Francia. Corea del Norte tiene más de 30. Hoy en día tienen casi 80. Israel se desconoce, pero se estima más o menos que anda alrededor de 80. India y Pakistán están en un empate, un equilibrio estratégico. O sea, tiene la misma cantidad de armas nucleares, aunque se entiende que India tiene mayor capacidad de alcance temporal a la capital de Pakistán, que es Islamabad, es decir, cuenta con una leve superioridad táctica. Bueno, el Doomsday Clock, que es el reloj del apocalipsis, ¿cuánto falta para la guerra nuclear, el Armagedón? Esto es un juego más que nada periodístico, pero bueno, lo que noticia es que estamos muy cerca de una posible guerra nuclear, como fue casi en la época de la crisis de los misiles. O sea, no hay seguridad nuclear. O sea, eso es un hecho. Y hoy en día la paz, o sea, eso es algo que mencionó y reafirma constantemente el secretario general de la ONU, y que hay altas preocupaciones por lo que es hoy en día la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre qué pueda suceder dentro de este régimen de no proliferación que atraviesa momentos muy complicados. Terrorismo. ¿Qué hora es? Uy, y 42. Bueno, vamos a dejar acá. La clase que viene seguimos con terrorismo. Pero Profe, le hago una pregunta. sí, ¿Estos temas de qué unidad son? Porque me estaba fijando en el programa y aparece en la 8 y en la 10 lo de las armas nucleares, pero lo de la OIEA no aparece. es que la OIEA es un organismo internacional. En realidad es, digamos, un sujeto del derecho internacional fundamental para entender el régimen de no proliferación. No seguimos estrictamente el programa en los problemas. Como ustedes pueden ver, los problemas son más bien por tema, no por unidad. Si ustedes quisiesen rendir la materia libre, sacan el bolillero y va a ser por unidad. Pero acá más que nada vamos por tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces dejamos acá y seguimos la clase que viene, que creo que es la última, ¿es? O la anteúltima. No, creo que es la última. Sí, la última.
Profe, Sí. puso en el campus domingo a las 00, se va a cerrar el sábado a la noche. Creo que tendría que ser domingo Ah, bueno, 23:59. dale. Gracias por avisar, Un Dalma. detalle, pero por ahí si nos queda el No, domingo sí, para sí, sí, cerrar sí. Sí, cosas. sí, lo voy a corregir. Ahora lo corrijo. Gracias. Bueno, Sí, bueno, claro, chicos. gracias, profesor. No, por Gracias, favor. Dalma. Bueno, y espero que anden bien y que, bueno, puedan avanzar. Me traen las preguntas para el problema 3. Así, bueno, podemos hacerlo y mejorar los trabajos del tema 1 y, bueno, cerrar bien el año. Así que, bueno, un saludo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Seguramente, profesor. yo no creo que venga ¿No? el lunes, puede ser el miércoles. Ah, y me olvidaba, un tema que es importante. La base naval. Sí, lo de la base naval. Va a haber una visita que se hace todos los años a la base naval. Yo, la verdad, ya lo hicimos 4 o 5 veces. Nunca vi un alumno que vuelva de la base naval sin estar contento con la experiencia de ir a la base. Es algo que posiblemente no sé si van a tener como alumnos de nuevo la posibilidad de ir. La verdad que vale la pena, o sea, es un día que se hace, que ya les digo que ahí lo estuve hablando con el centro de estudiantes. A ver, ¿dónde está? Era el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, ¿no? 10 de noviembre a las 2 de la tarde. Se inscriben con Julián. Esto lo va a anunciar el centro igual. Pero dura la actividad más o menos 3 horas, 2 horas, 3 horas. Si tienen que cursar procesal penal, falten, vale la pena. Yo les digo, pidan la clase, no sé. Bueno, esto está siendo grabado, pero yo les recomiendo enfáticamente ir, porque la verdad que vale la pena. Aparte la gente en la base nos recibe muy calurosamente, incluso hasta algunos, bueno, eh, vale la pena ir. Hacemos revisión y nos muestran cómo ellos trabajan, qué operaciones despliegan en el mar argentino y en la zona económica, cuál es el material que ellos cuentan para poder llevar adelante esas tareas de inspección, cómo hacen el apresamiento de un buque, o sea, todo lo que les sirva a ustedes para después. Van a pasar 20 años de haber cursado Derecho Internacional y se van a acordar de esto. Por lo menos no de mis clases, pero sí de eso. Así que yo lo recomiendo. Obviamente es una actividad optativa, pero bueno, yo la recomiendo. Seguramente voy a ver si yo puedo ir a Mar del Plata, pero la idea es que sí, que pueda ir. Sí, Viviana. ¿Te parece que leamos algo antes de ir a la base, algún tema en especial? Sí, si pueden leer por lo menos lo básico de Derecho del Mar, estaría muy bien. Ah, ok. Está en el manual, ¿verdad? Sí, Sí. hay algo. Derecho del Mar. Bueno, Mariano, para inscribirnos, entonces dijo que el SED después va a publicar, ¿no? Lo va a publicar y va a armar una lista. Inscríbanse en la lista, porque hay cupos limitados. Va a haber un colectivo solo y es solo un día. Así que no van a poder ir. Yo les recomiendo que si quieren ir, se inscriban cuanto antes. Bueno, Pero bueno, gracias. Una consulta. Yo viajo porque estoy a 300 kilómetros de Mar del Plata. ¿Me puedo encontrar directamente ahí en la base o sí o sí tengo que sí, salir desde la quien facu? pueda ir por sus propios, y quien tenga auto y demás, puede ir, lo estaciona dentro de la base. Eso sí, tienen que pasarnos la patente y su nombre para poder ingresar a las instalaciones. Pero sí. Yo, profe, ¿a quién se lo paso? Gracias. Así no ocupo un lugar en un Francisco colectivo. Soto Sí, Martínez Soto. Martínez Soto, del centro. Sí. Le avisás y avísame a mí también, pasame copia a mí. Ay, a mí también. Te paso los Genial. datos por WhatsApp. Dalma. Pásenmelo, sí, hagan una lista ustedes si quieren en el grupo de internacional del WhatsApp y yo lo paso. Pongan, vamos con auto, tanto. Y arrancan. 1, Viviana, 2, Josefina, y ponen patente y DNI. Si quieren, mándenme a mí y yo me ocupo de mandárselo al doctor. Bien, Yo voy caminando porque vivo a 10 cuadras. Así que perfecto. Bueno, DNI entonces. Igual se inscriben en la lista. Pásame la patente de tus patas, Viviana, por favor. según que marca la bus ese día. Claro. Bueno, chicos, El número de calzado, si no. No, profe, gracias. nos vemos. Suerte. Hasta luego. Bueno, chao, Gracias, profe. profe. Chao, Suerte.